Bienvenidos al podcast WEC 10 años. Aquí estamos en una serie de conversaciones, esto en el marco del 10º aniversario del World Energy Council, y en esta ocasión tenemos un invitado fundamental para hablar de esta temática, y se trata del ministro de Energía, Diego Pardo. Ministro, muchísimas gracias por acompañarnos, bienvenido. Hola, muchas gracias por la invitación. Encantados de tenerlo. Ministro, hemos estado conversando y vamos a seguir haciéndolo con distintas personalidades respecto de el mundo de la energía. Y en este caso, ¿cómo ve usted el panorama? Sentemos las bases para hablar de lo que está ocurriendo en torno a la transición energética en Chile. El World Energy Council tiene este indicador trilema, le llaman, que es bien útil para ver dónde uno está y cómo se ha movido, tanto en comparación de otros países, pero también contigo mismo, que habla de tres ejes en términos de la transición energética. El eje de los precios o de la asequibilidad, el eje de las emisiones o de la sostenibilidad y el eje de la seguridad energética. Chile comenzó el siglo con precios muy caros, asociados a una gran dependencia térmica, con una apuesta significativa, especialmente en la generación térmica sobre la base de carbón, que tiene un impacto importante en emisiones globales, pero también locales. Hay que recordar, digamos, la situación en la que estaban Coronel, Quintero, Ventana, Huasco, Tocopilla. A su vez, la particularidad que tiene nuestro país es que los hidrocarburos, nosotros importamos más del 90% de los hidrocarburos que consumimos, de hecho casi el 100% de los hidrocarburos que consumimos. Con lo cual, desde un punto de vista de la seguridad energética, también estábamos en una situación de mucha fragilidad. El siglo comienza con una apuesta decidida como país, o por ahí por el 2010, con una apuesta decidida del país, con políticas de Estado, para promover el cambio tecnológico hacia otras formas de generar energía y en particular electricidad, principalmente aprovechando la fortaleza que tiene la radiación solar en el norte y la alta disponibilidad de recurso eólico también de vientos en distintas partes de la costa chilena, pero especialmente en la zona de la cuarta región y en la zona centro-sur, el Golfo de Arauco, en esa zona. Tuvo una penetración muy importante de la tecnología, de ambas tecnologías, de la tecnología solar y la tecnología eólica, que permitió ir prácticamente de nada, de un 1-2% a 20-25%. Que es lo que, de alguna manera, hoy día tenemos cerca de 2/3 de nuestra matriz, si tú consideras viento, sol y la hidrología, que la hemos mantenido, cerca de 2/3 de nuestra producción eléctrica nacional es con generación limpia. Entonces, yo diría que el primer empuje de incorporación de esa tecnología fue muy exitoso. El desafío ahora es el tercio que queda. Pero este tercio que queda de generación con hidrocarburos es un desafío mucho mayor que el de incorporación, porque no solamente necesitas incorporar esta tecnología limpia, sino que también necesitas sustituir otras cosas que tienen los hidrocarburos, que no son tan fáciles de replicar por la tecnología limpia. Así que yo creo que estamos en un momento interesante donde se ha hecho mucho, y lo que queda por delante también tiene sus propios desafíos, pero con la gracia de que esta buena experiencia nos ha dejado una institucionalidad sólida, digamos, espacios de diálogo bien funcionales, a diferencia de lo que sucede en muchas partes del mundo. Las políticas energéticas en nuestro país son un espacio de encuentro entre las fuerzas políticas, no necesariamente un espacio de disputa. Cuando uno ve, por ejemplo, lo que pasa en Europa con la tecnología nuclear o lo que pasa en Estados Unidos con los hidrocarburos, especialmente en la última campaña presidencial, en Chile las políticas energéticas tienden a ser mucho más un punto de encuentro. Yo creo que es producto del éxito. Vamos a ir hablando de estas temáticas porque tocó varios temas ahí, pero quiero partir con la vulnerabilidad o la fragilidad de la cual habló hace un ratito.
Y inevitablemente estamos entrando ya en la época de invierno y eso sí o sí nos llama a pensar en un poco problemas, ¿no? Generalmente en nuestro país, entre que la lluvia, los cortes de luz, los vientos, el apagón que vivimos en febrero no está lejos tampoco, lo que se vio en Europa y en España, nos hace sentirnos un poco más cobijados y decir, bueno, no somos los únicos. Pero en definitiva, ¿cómo se está preparando la red para afrontar estos desafíos que nos traen cada año? Uno puede elegir fragilidades y construir un sistema más resiliente significa tratar de diversificar tus distintas fuentes de fragilidad. Yo creo que quizás una crítica que uno podría hacerle a la visión que tradicionalmente ha tenido la seguridad energética es que es una visión muy propia de países que producen hidrocarburos. Entonces, efectivamente, los hidrocarburos están asociados a la seguridad energética en los países que los producen. Como Estados Unidos, por ejemplo, considera que los hidrocarburos son una fuente de seguridad porque ellos los producen. Entonces, es relativamente sencillo tener acceso a los hidrocarburos. La tecnología de generación con hidrocarburos, efectivamente flexible, efectivamente segura, una vez que tú los tienes en tu inventario. Pero Chile históricamente ha tenido muchas dificultades para conseguir que esos hidrocarburos lleguen a Chile de manera segura. Entonces, lo que nosotros tenemos que tratar, el esfuerzo que se ha hecho en los últimos 20 años, es tratar de incorporar estas tecnologías limpias que es más fácil tenerla en el inventario, porque el inventario del sol, el inventario del viento, de alguna manera vienen con esta geografía. Ahora, la incorporación de estas tecnologías implica modernizar, mejorar nuestras redes, particularmente de transmisión y distribución. Ese es el trabajo, ese es el trabajo que ha sido de los últimos 3 años, pero va a ser por mucho más tiempo también. Ya no es que le quiera adelantar todo, pero ya vamos a estar hablando de las energías limpias. Pero por mientras, ¿qué se está haciendo en pos de estos meses que nos vienen por delante? Por ejemplo, se ha en artículos de prensa salido en el último tiempo respecto de una carta que se envió en agosto, si no me equivoco, del año pasado, del 2023, del año antepasado, donde el Coordinador Eléctrico Nacional, el CEN, advertía de problemas respecto de una cuestión logística, la visualización en tiempo real de la generación mediante la PMGD y que esto podía ocasionar ciertos riesgos al servicio nacional, ¿no? Y es ahí entonces donde uno se pregunta, bueno, en el minuto no llamó la atención, y si no llamó la atención en el minuto, hoy que ya se ha vuelto a visibilizar, ¿se está haciendo algo al respecto? Nosotros estamos trabajando en conjunto con el coordinador. Antes que mandara con esa carta, después de que mandó esa carta, siempre hemos estado trabajando en conjunto con el Coordinador Eléctrico Nacional. Efectivamente, los riesgos para la seguridad del sistema es algo que levantaron más bien recientemente. Es importante que no solamente esos riesgos se levanten, sino que se dimensionen también en su importancia, en su intensidad, porque de otro modo es bien difícil ordenar las prioridades en políticas públicas, pero efectivamente estamos trabajando en eso y está en consulta pública. De hecho, el reglamento que obliga a los medios de generación distribuida a tener la tecnología que facilita su visibilidad. Ese reglamento está en consulta pública, creo que va a estar por un par de semanas más y sobre la base de eso seguiremos avanzando, pero los contenidos de ese reglamento fueron construidos en un consenso de trabajo conjunto con los distintos participantes de la industria, que no siempre piensan lo mismo y que no siempre, concurren en una misma solución tecnológica, pero bueno, el esfuerzo de construir ese consenso es lo que yo creo que se refleja en este decreto. Y en ese sentido, ¿cuál es la piedra de tope o qué es lo que nos está dificultando el poder incorporar más energías solar o eólica, por ejemplo, al sistema? A ver, energía solar propiamente tal, sin almacenamiento es difícil incorporar más. Hay momentos del día donde tenemos 95, 99% en algunas regiones donde prácticamente toda la demanda es despachada con energía solar y los hidrocarburos a mínimos técnicos. El desafío es incorporar más bien tecnologías que permitan almacenar, sobre todo la energía solar. La energía solar es una fuente de generación barata, que además tenemos amplias capacidades para capturarla en el desierto de Atacama, por cierto, pero también en otras partes casi de alguna manera
de la región de los lagos hacia el norte, digamos. O sea, una gran parte prácticamente todo el sistema eléctrico nacional tiene un potencial solar interesante. Pero el sol brilla 8 horas de las 24 horas al día, entonces para las otras 18 o 16 horas del día necesitamos una solución un poco distinta, y ese es el almacenamiento. Y además me imagino después la distribución, porque tenemos ese sol en el norte, pero no necesariamente eso acompaña cuando sabemos que hay un día nublado, aquí incluso en la zona central, donde son cada vez menos. El almacenamiento que se puede producir y la pérdida es muchísimo mayor, por lo tanto, esa capacidad de almacenamiento, o esa capacidad de recolección más bien, y lo importante es la capacidad de almacenamiento y luego de distribución. Claro, en la jerga eléctrica se distingue normalmente por el tipo de tensión entre distribución, que es más bien dentro de las ciudades, y transmisión, que es lo que te permite transportarte entre regiones. En ambos segmentos tenemos desafíos. El desafío en transmisión tiene más que ver, yo diría, con grandes obras de transmisión que se han ido desarrollando. En particular tenemos Quimarlo Aguirre, esta gran línea de alta velocidad que esperamos que obtenga su resolución de calificación ambiental este año. Pero en cualquier caso, ambas tecnologías tienen que complementarse con almacenamiento. Y lo que ha ocurrido con el almacenamiento en nuestro país es yo creo que una gran noticia, así como fuimos muy exitosos en incorporar primero las tecnologías fotovoltaicas, después las tecnologías eólicas. Ahora, la manera en que se ha incorporado el almacenamiento por batería en los últimos 2 años ha sido muy significativo. Pasamos de tener prácticamente nada a tener 1 giga casi de almacenamiento ya operando. Nuestro sistema de planificación energética, que es la política energética de largo plazo, o PELP, tenía como meta que alcanzáramos 2 gigas de almacenamiento el 2030. Esos 2 gigas seguramente se van a cumplir en enero del año 26, o sea, casi 5 años antes. Y eso ha sido posible por una combinación de factores. Uno de ellos, bueno, el precio ha disminuido, el precio de esta tecnología ha sufrido una disminución significativa, pero también hemos podido aprovechar esa oportunidad de mercado haciendo más ágiles las políticas que permiten el despliegue de este tipo de tecnología. Ministro, y ahí usted nos dice que vamos 5 años adelantados tal vez de las metas que nos habíamos puesto. En almacenamiento. Para traducirlo eso a castellano puro y duro, con peras y manzanas, quiere decir que eso también va a hacer que eventualmente las cuentas bajen, que es algo que también le preocupa muchísimo a la ciudadanía. Sí, es importante entender que los precios de la energía en los últimos 20 años han bajado en dólares. En los últimos años hemos tenido que hacer un ajuste tarifario importante para compensar de alguna manera un shock de congelamiento que se hizo en el 2019, donde tuvimos que ajustar todo el desajuste que había tenido el tipo de cambio de una sola vez. Pero si uno mira los precios en dólares en nuestro país, han bajado significativamente, mucho más que en otras partes del mundo. El tema es que cuando se congeló, cuando se adoptaron estas políticas de congelamiento de los precios a clientes residenciales por el año 2019, el dólar estaba a 600 pesos. Cuando se descongela, el dólar estaba a 900.000. Entonces, digamos, ese 50-60% de ajuste cambiario que tenías que hacer es lo que, digamos, se tradujo en las cuentas de las personas. Pero los precios en dólares han bajado significativamente. Ministro, usted hablaba también de los focos y las posibilidades que tiene nuestro país. ¿Cuáles deberían ser estos? ¿Dónde deberíamos priorizar? ¿En innovación, en tecnología, en acuerdos público-privados, en políticas públicas, en cambios de hábito, en poder entregarle mayor información a la ciudadanía? ¿Dónde? A ver, el desafío para poder aprovechar todo nuestro potencial solar y eólico tenemos que avanzar en flexibilidad. Lo que hemos hecho en términos de despliegue de baterías es muy positivo. De hecho, en los próximos años va a tener un impacto significativo, tanto en términos de precios, primero a nivel mayorista, después eso se traduce en las cuentas de las personas, pero primero va a ocurrir a nivel mayorista, a nivel de industria. Pero, digamos, este partido siempre está en disputa. Entonces hay que seguir haciéndolo, así como
conseguimos hacer un primer gol en términos de almacenamiento, hay que hacer varios más. Y hay que continuar incorporando almacenamiento en vía de, o sea, este almacenamiento de corta duración de batería y complementarlo con almacenamiento de larga duración. Esa es la única manera que tenemos efectivamente de ir desplazando los hidrocarburos. Y en todos los otros aspectos también hay un desafío importante en que las tecnologías, esta incorporación de tecnologías limpias permita crear industria también. La incorporación de paneles fotovoltaicos, la incorporación de tecnología eólica en Chile no ha venido acompañado con una industria asociada. Somos típicamente importadores de esta tecnología. Poco a poco lo hemos ido incorporando, pero eso hay que hacerlo más, mucho más. Nosotros acabamos de cerrar con Corfo un Request for Information, unas manifestaciones de interés para ver cómo podemos efectivamente avanzar en la creación de industria en todo lo que tiene que ver con parte y pieza y la tecnología eólica en general. Cómo podemos, parte de la industria que se hace en otras partes del mundo, traerla a nuestro país, y lo que eso viene asociado también típicamente en la generación de técnicos y profesionales asociados a esa industria. Hacer de las tecnologías limpias una política de Estado, eso es, de alguna manera, yo creo que es un check. Lo hemos hecho bien. Ahora tenemos que conseguir que esta, digamos, política de Estado, que ha sido estable, que ha sido exitosa, se permita también traducir en la creación de más industria y la creación también de técnicos y profesionales y de un ecosistema similar a lo que pasó en la minería en este país. La minería, todos la asociamos, digamos, a la gran minería, a Codelco, a las otras grandes mineras, pero en Chile, para las tecnologías de perforación, para las tecnologías de rabajo abierto, hay una serie de pequeñas y medianas empresas tecnológicas que son, digamos, que compiten con cualquiera en el mundo. Y uno tiene ingenieros chilenos, técnicos chilenos trabajando en todas partes del mundo, en Australia, en Canadá, en Perú. Y eso es posible porque se construyó una industria asociada a los lugares donde teníamos una ventaja competitiva. Con las energías limpias es algo que tenemos que desarrollar también. Ministro Diego Pardo, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros en este episodio. Que esté muy bien.